Hola, profe, tu micrófono está apagado. Hola, muchas gracias. Ahí, ahora sí. Bueno, como les estaba diciendo, en esta última clase virtual que vamos a estar teniendo, básicamente va a ser una clase de repaso y va a ser nada más enfocar un poco a todo lo que estuvimos dando, lo que estuvimos haciendo en estos meses. Y ya nada más para ir cerrando esta parte virtual y por supuesto, así como ya saben, vamos a tener nuestra última evaluación o nuestra evaluación final de forma presencial. Así que eh, vamos a ir arrancando un poco lo que estuvimos haciendo. Nosotros habíamos empezado con una bienvenida, luego por supuesto a través de la plataforma también utilizando nuestra herramienta, la plataforma donde ahí estuvimos subiendo todos los materiales, todas las informaciones correspondientes a este curso. Sí, habíamos comenzado con el módulo uno, sí, que por supuesto es sumamente importante manejar, saber, conocer sobre lo que es el derecho laboral, ¿verdad? Estuvimos hablando de qué es o qué son los derechos laborales, ¿sí? En este caso estuvimos viendo que es un conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre los trabajadores y el empleador, que vendría a ser el dueño de negocio o eh, el, el, el jefe también en este caso. Así que son entonces las reglas que rigen para que haya una armonía también y vendrían a ser las relaciones jurídicas, ¿sí? También estuvimos hablando un poco de cuáles son los contratos, qué son los contratos, los tipos de contratos. ¿Verdad? Aprendimos que un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben, ¿sí? Estuvimos viendo también que existe un periodo de prueba, los tipos de contrato que tenemos, ¿verdad? Una clasificación de contratos. Lo estuvimos hablando también en este módulo. Eh, También estuvimos hablando un poco también, como dije, el periodo de prueba, también cómo se puede rescindir un contrato en el caso de que no se cumpla, qué es lo que sucede o qué es lo que pasa, ¿verdad? Estuvimos hablando también del salario, ¿verdad? ¿Qué vendría a ser el salario mínimo, un salario base, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre eso, también la estipulación del salario. Estuvimos hablando que el salario también se puede embargar, la embargabilidad del salario, ¿sí? Y depende de qué tipo de embargo también el porcentaje que se puede embargar, ¿sí? Eso estuvimos viendo. También aprendimos que el aguinaldo no es embargable, se tiene que cobrar la totalidad, ¿sí? Seguidamente pasamos a lo que son o lo que vendría a ser los horarios laborales, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de horarios laborales dependiendo del rubro, dependiendo del lugar de trabajo, y entre ellos encontramos que existen tres tipos de horarios de trabajo. En teoría tres, porque el primero es horario diurno, el segundo vendría a ser un horario nocturno y el tercero vendría a ser un horario mixto, ¿sí? Donde una parte empezamos a trabajar en el horario diurno y terminamos o salimos en el horario nocturno, ¿sí? Estuvimos hablando sobre las vacaciones, ¿verdad? En este caso, cuántos días le corresponde a un funcionario, a un personal, las vacaciones dependiendo también de su antigüedad en la empresa o en la institución. Sí, estuvimos hablando de eso a partir de cuántos meses
o de cuántos años de antigüedad ya te corresponde el aguinaldo. Entonces eso también estuvimos hablando. Estuvimos hablando de la importancia y de la finalidad de las vacaciones, por supuesto. ¿Sí? Estuvimos hablando también de los despidos justificados, de los despidos injustificados, de la seguridad social. Estuvimos hablando en la última parte también de la equidad de género. ¿Sí? Para cerrar este módulo, estuvimos hablando, por supuesto, de eso y la diferencia entre huelga y paro. ¿Sí? Por supuesto, también entramos en la última parte en lo que vendría a ser la, la importancia de mantener siempre limpio el lugar de trabajo y, por supuesto, ya que estamos en un curso de cocina, también vamos a ir aprendiendo sobre lo que es la limpieza, ¿sí? Seguidamente vamos a pasar a lo que fue el segundo módulo, ¿sí? En el módulo 2 donde estuvimos hablando sobre, ahí ya les comparto. Bueno, en el módulo 2 estuvimos hablando sobre eh, lo que son las características emprendedoras personales, ¿verdad? En este caso, estuvimos hablando un poco sobre ciertos aspectos eh, y características que un emprendedor o que una persona puede o debe de ir desarrollando para poder desenvolverse mejor en tanto en su lugar de trabajo, por supuesto en el mundo laboral y por supuesto en el mundo de los negocios también, ¿verdad? Que entre ellos encontramos algunas características, es la de buscar, ¿verdad? Oportunidades, el de tener iniciativa, ¿verdad? Muchas veces esperamos que la otra persona haga primero algo y luego nosotros queremos hacer. Bueno, en este caso, un emprendedor siempre trata de tener una iniciativa primeramente, ¿sí? Sin esperar que otra persona haga. Entonces el emprendedor tiene que desarrollar esa característica, ser persistente, ¿verdad? No por tener un mal día ya dejar todo de lado, ser fiel también al cumplimiento de contrato de trabajo, exigir eficiencia y calidad. Un emprendedor también tiene que tener la capacidad de correr riesgos, fijar metas, la planificación sistemática, crear redes de apoyo, tener autoconfianza, que es una característica fundamental en una característica emprendedora personales. Por supuesto, buscar información, así como estuvimos hablando un poco de la importancia de buscar información siempre actualizada. Sabemos que el día a día o el mundo va cambiando constantemente, entonces las informaciones también van cambiando. Entonces, por ende, es sumamente importante actualizarnos. Y estuvimos hablando punto por punto sobre estas características emprendedoras y seguidamente, por supuesto, hablamos de fijarnos metas y objetivos, ¿verdad? ¿Qué características tienen que tener nuestras metas para poder, para que puedan ser o pueda ser más factible lograrlas? En este caso, estuvimos viendo que primeramente tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser un reto para nosotros. Por supuesto, tiene que ser específica, ¿sí? Tiene que ser acotada, ¿verdad? Y por supuesto, tiene que ser realista. Sí, así como y entramos en profundidad en este módulo 9, las metas tienen que ser reales también, no pueden ser metas muy donde sabemos, en el cual sabemos que de repente es un poco difícil alcanzarla. Entonces tienen que tratar de ser siempre realistas, ¿sí? Bueno, seguidamente hablamos un poco, esto sí, ya tocando un poco la parte emprendedora, ¿verdad? En este caso, estuvimos hablando sobre la planificación, ¿verdad? En este caso,
¿qué vendría a ser la planificación sistemática y control? Pues se aplica mucho, estuvimos viendo que se aplica mucho en los negocios, en las empresas, en los emprendimientos, para el de planificar, ¿sí? Abarca varios procesos, en este caso se determinan los objetivos, las metas a alcanzar, exige la elaboración de diagnósticos, pronósticos, programas, líneas de acción, pondera las vías alternativas de actuación, ¿sí? Planificar presupone, en términos generales, dar respuesta adecuada a las siguientes cuestiones, ¿verdad? Como preguntas, eh, ¿qué se quiere hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Cuánto se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cómo se va a costear? ¿Quién o quiénes lo van a hacer? ¿Y quién lo va a dirigir, coordinar y supervisar? ¿Verdad? En este caso, la planificación sistemática consiste en tener presente el conjunto de los objetivos que se persiguen, por supuesto, siempre teniendo objetivos, las metas realistas, saber el camino a seguir, las distintas actividades a desarrollar, los recursos necesarios, los tiempos requeridos, cuáles son los conocimientos y las técnicas que que van a realizar las actividades, las responsabilidades en la ejecución. Eh, bueno, y seguidamente hablando un poco de la persuasión y creación de redes, ¿verdad? Porque es importante la persuasión, especialmente en ventas, ¿verdad? Hablando un poco en ventas porque obviamente, al emprender algo, la base de todo negocio son las ventas, ¿verdad? Si es que no vendemos, nuestro negocio no va a cumplir su fin o su objetivo. Y en este caso es la persuasión en la capacidad de convencer a otras personas para hacer acciones en conjunto, ¿sí? Que favorezcan al alcance de objetivos propios y comunes. Sí, primeramente utilizar estrategias, aprovechar contactos con personas claves, desarrollar y mantener una red de contactos, contar con información necesaria y por supuesto todo eso también ya estuvimos resaltando un poco que es la autoconfianza y la autoconfianza también se va desarrollando a medida que nos vamos capacitando, informando, poniendo en práctica los conocimientos también. Eh, Luego nos encontramos, estuvimos viendo un poco de qué es un plan de negocio, ¿no? Un plan de negocio vendría a ser un planteamiento formal, es una idea, ¿sí? O un proyecto o una iniciativa con un conjunto de objetivos, ¿sí? Que se constituye como una fase de proyección y evaluación. Se emplea internamente por la administración para la planificación de tareas y sirve para recurrir a bancos o posibles inversores para poder solicitar financiación. De repente, si yo tengo una idea, entonces yo puedo estructurar de una buena forma esto y se puede presentar a inversionistas o a un banco de repente para poder lograr un préstamo y empezar a trabajar con esta idea de negocio, ¿sí? Estuvimos viendo un poco a grandes rasgos la estructura del plan de negocios y cuál es el modelo FODA o DAFO, ¿verdad? ¿Qué es? Vendría a ser, ¿verdad? Estuvimos viendo que es una herramienta la cual analiza cuáles son las debilidades, fortalezas, amenazas y las oportunidades de una organización o de un negocio. ¿Qué utilidades puede tener un plan de negocio? ¿Verdad? Estuvimos tocando estos puntos. La planificación estratégica, por qué es importante hacer una planificación estratégica. Y también estuvimos viendo la generación de ideas de negocio, ¿verdad? En este caso, cómo se generan estas ideas, ¿verdad? Cómo se tienen que ir estructurando estas ideas para, por supuesto, materializarlas. Estas ideas se pueden originar, por supuesto, en diferentes fuentes como con recursos locales, las necesidades, actividades, intereses y aficiones. Por ejemplo, las necesidades de las personas son los costos, el precio, los gastos de la gente, la destreza, la experiencia, la utilidad, el producto, necesidades de la gente, entre otros. Estuvimos viendo lo que es un estudio de mercado, qué es el público objetivo, ¿verdad? Estuvimos viendo cuáles son los puntos que yo tengo que tener en cuenta de acuerdo al tipo de negocio que tengo, ¿verdad? En este caso nos enfocamos en la parte gastronómica, entonces saber a qué tipo de público yo voy a enfocar en mi negocio gastronómico, si son las personas más mayores, si son
los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué tipo de producto es el que yo tengo y a qué tipo de clientes les voy a estar llegando? ¿Sí? Por supuesto, la descripción de los productos, la promoción, el costo de producción, que esto nosotros tenemos que dominar, al menos al trabajar con materia prima y elaborar un producto. Nosotros vamos a estar comprando ingredientes, procesando y obteniendo vamos a obtener un producto. Entonces, ese producto vamos a comercializar. En este caso, nosotros tenemos que manejar esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros el día de mañana, si vamos a comercializar, tenemos que saber cuánto es el costo real de mi producto y saber a qué precio puedo vender. ¿Verdad? Entonces, en la parte gastronómica es sumamente importante. Tengo que tener un buen producto, un buen registro de costos y, por supuesto, saber a qué precio voy a vender. Tenemos los tipos de costos, los costos variables, los costos fijos, todo esto se aprende bastante también en la parte de administración, economía. Entonces, tocamos estos puntos, nosotros estuvimos tocando estos puntos a lo largo de este curso. ¿Por qué? Porque se aplica bastante bien en lo que es la producción de alimentos. Entonces, estuvimos viendo que mis costos pueden variar, entre ellos puede estar mi materia prima. Si es que quiero cocinar 200 hamburguesas, obviamente voy a utilizar carne como para 200 hamburguesas, entonces va a variar. Si quiero cocinar 100, compro solamente para 100. Si voy a hacer 200, se utiliza como carne como para 200 hamburguesas. Entonces, la materia prima puede ir variando. El recipiente también, las bolsas, los empaques que vamos a usar pueden ir variando de acuerdo a la cantidad que voy a estar produciendo. Y por supuesto tenemos los costos fijos, que un claro ejemplo es un alquiler de un local, por ejemplo. ¿Sí? Lo que nosotros, eh, por más de que vendamos más, nuestro costo no suba. ¿Sí? Eso vendría a ser un costo fijo que se paga de forma mensual. Bueno, todo esto estuvimos viendo la importancia de la fijación de precios, ¿verdad? Porque es importante y en qué me tengo que basar antes de tomar una decisión o antes de poner un precio. Por supuesto, en el volumen. La persona que compra 50 empanadas le puede hacer un mejor precio que una persona que compra dos o tres empanadas. Entonces, es sumamente importante. Eso estuvimos viendo todo esto en este módulo 2. Estuvimos viendo las metas, ¿verdad? Las 10 metas financieras en este caso que debemos de tener en cuenta. Por supuesto, resaltando un poco es el tener el control de un presupuesto mensual, reducir los gastos hormigas, no hacer compras emocionales, administrar mejor mi dinero, pagar mis deudas a tiempo, terminar el año sin deudas, multiplicar mis ingresos, diversificar mis inversiones, planear mi futuro, invertir en mi educación financiera, que también es sumamente importante. Y entre ellos, en la última parte, también tocando un poco lo que es el ahorro, ¿verdad? Ya estuvimos hablando sobre eso, estuvimos hablando de los presupuestos, los tipos de empresas o de las sociedades, en este caso una SA, sociedad anónima, una sociedad anónima cerrada, entre otros. Luego estuvimos hablando un poco de cuáles son los documentos legales. ¿Verdad? Entre ellos encontramos la factura, nota de débito, nota de crédito, ticket, recibo, pagaré, etcétera. También hablamos de cada uno de estos documentos, ¿sí? Eh, ¿Qué vendría a ser? ¿Para qué se utiliza? Y entre otras informaciones referentes a documentos legales que se utilizan. Y por último, hablamos un poco de lo que es el liderazgo, resaltando un poco, ¿verdad? Por supuesto, en la primera parte hablamos de características emprendedoras, en esta última parte hablamos de las características del liderazgo. Por supuesto, al escuchar la palabra liderazgo, muchas veces nos imaginamos a personas influyentes o personas de repente con cargos importantes, con liderazgos importantes, pero básicamente el liderazgo abarca o es una palabra muy amplia
que no solamente se aplica en los grandes cargos o en personas influyentes, sino que se puede aplicar, se puede trabajar en el día a día, incluso en el núcleo familiar, ¿verdad? O sea que yo, Armina, o yo, María, puedo desarrollar mi liderazgo eh, con o para mis hijos, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente ayudándoles, demostrando el buen ejemplo en la casa, ¿verdad? Enseñándole, inculcándole buenos valores. Entonces de eso también se trata el liderazgo, y fortaleciendo el liderazgo. ¿Por qué? Porque mientras existan más líderes en mi comunidad, en mi zona, eso también le va a ayudar al crecimiento de mi distrito, al crecimiento de mi barrio y por supuesto me va a ayudar a obtener más resultados. ¿Sí? Seguidamente pasamos a lo que es al módulo 3, y hablando un poco del módulo 3 ahí les voy a compartir. El módulo 3 y el módulo 4 fueron bastante cortos, así que ahí les vuelvo a compartir. Bueno, en el módulo 3 estuvimos hablando un poco en un módulo bastante corto, estuvimos hablando de qué es, cuál es la finalidad del CCE. Estuvimos hablando que es una plataforma, en este caso el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuyo objetivo es la de orientar y aumentar las competencias de los emprendedores para el mantenimiento de su emprendimiento, negocio, en el tiempo, por supuesto, fomentando y formalizando el autoempleo y los emprendimientos a través de la orientación, capacitación, asistencia técnica, articulación con los demás sectores del ecosistema emprendedor nacional e internacional. Tenemos los modelos de emprendimientos al cual existen, ¿verdad? Las pequeñas empresas, empresas escalables, las empresas oportunistas, emprendimientos novedosos, entre otros. Y estuvimos viendo que existe 4 niveles en la ruta de emprendedor: el idear, desarrollar, incubar, implementar. ¿Sí? ¿Cómo uno se puede registrar? Acá tenemos un link, eso ya estuvimos viendo. ¿Sí? Y seguidamente estuvimos hablando un poco también de qué es la plataforma para empleo, cuál es su finalidad, su propósito, para qué sirve. Entonces, básicamente esto fue el módulo 3. Ahí les vuelvo a compartir lo que es el módulo 4. Entonces, para ir acelerando un poco, refrescando un poco la memoria también, eh, ahí les comparto. Bueno, y en el módulo 4 ya estuvimos hablando un poco de habilidades, las habilidades blandas, en este caso las emociones, ¿verdad? De la importancia, estuvimos hablando un poco de la importancia del control de las emociones, y de que es algo natural también de que cada ser humano tenga emociones, sentimientos, pero la importancia radica en el control de esas emociones también para evitar de repente entrar también en un estrés. Entre ellos estuvimos viendo el manejo del estrés, ¿verdad? Que es básicamente cómo yo puedo controlar, cómo puedo manejar ese estrés, cómo saber si estoy padeciendo de estrés y cómo podemos actuar frente a esto, ¿verdad? También estuvimos hablando de la capacidad de la resolución de conflictos, que eso ya estuvimos viendo también en la primera parte y volvimos a dar en esta segunda parte. La comunicación asertiva, que es que estuvimos viendo que no es la persona que más sabe hablar, sino que también es la persona que más sabe expresarse con respeto hacia la otra persona y por supuesto es una persona que sabe escuchar también por sobre todo. Las metas personales, sí, me imagino que, me acuerdo que en este módulo nos fijamos una meta entre todo, que es la de terminar este curso de la mejor manera, por supuesto, aprender lo máximo
y yo creo que más de, o la mayoría en este caso, terminó, cumplió esa meta, está por cumplir esta meta, así que les felicito nuevamente. Fue un camino bastante divertido y un poco largo, ¿verdad? Ya que duró prácticamente 3 meses y algo, así que eh, les felicito también a cada uno de ustedes, ¿sí? En este caso, seguimos con lo que es la proactividad que ya estuvimos viendo y por supuesto la cooperación y trabajo en equipo, que esto menciona mucho a lo que es también la parte gastronómica, ya que en una cocina es prácticamente imposible crecer si trabajamos solos, ya que se necesita sí o sí un equipo de trabajo, como mínimo 2 personas para poder ir en crecimiento cualquier negocio gastronómico. Entonces es sumamente importante que podamos eh, tener la capacidad de relacionarnos y de crear un buen ambiente laboral entre los demás compañeros, ¿sí? Entonces hasta ahí fue este módulo. Y a partir del módulo 5 ya estuvimos hablando un poco de a poquito, fuimos entrando a lo que es eh, contenidos o informaciones ya gastronómicas, que es lo que nos interesa, ¿verdad? O nos empezó a interesar. Entonces estuvimos hablando ya de cuál es el perfil que debe de tener una persona o las cualidades que debe de tener una persona que en este caso va a trabajar o trabaja en la cocina, ¿verdad? Que es básicamente el de tener la vocación, la puntualidad, la organización, una buena administración, como ya dijimos, también el compañerismo y el espíritu creador y deseoso de perfeccionamiento, ¿verdad? Eh, es muy importante que esto se lleven bien con ustedes, que es siempre la limpieza, ¿verdad? Estuvimos viendo y se dieron cuenta a lo largo de estos módulos de la importancia que radica el mantener bien limpio y del por qué es importante mantener la limpieza siempre en la cocina, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo se generan los microorganismos. Entonces, la mejor forma de evitar el crecimiento y la propagación de bacterias y microorganismos en la cocina es, por supuesto, el mantener siempre una cocina desinfectada y limpia y desinfectada, ¿verdad? Entonces, por supuesto, los uniformes apropiados, la limpieza correcta, tener siempre en cuenta tanto yo como también para mis personales, o los personales. Estuvimos aprendiendo la tabla de picar, cuál es la finalidad, de por qué se utilizan tablas amarillas o de diferentes colores. Para eso estuvimos viendo, tenemos tablas celeste, amarillas, rojas, blancas, verdes, blancas. También estuvimos hablando en este módulo de los cuchillos, ¿verdad? ¿Cuál es la regla básica? Por supuesto, un cuchillo bien afilado, un cuchillo correcto de acuerdo al corte que voy a estar realizando, siempre el corte en dirección opuesta al cuerpo, el mango del cuchillo siempre tiene que estar seco y limpio, ¿sí? Y entramos en lo que es la parte de los cuchillos, ¿sí? Por supuesto, aprendimos que el cuchillo de chef mide de 20 a 30 centímetros, el cuchillo de oficio de 10 a 13, el cuchillo deshuesador de 18 centímetros, el cuchillo fileteador 30 centímetros, pero mucho más fino que el cuchillo de chef, el cuchillo machete, cuál es su finalidad, el cuchillo sierra, ¿verdad? Que en este caso es para panes, y básicamente eso fue una introducción para ir entrando de a poquito a lo que es la cocina, que en el módulo 6 ya sí entramos con todo, por así decirlo, en cuanto a información gastronómica. Yo sé que de repente eh, fuimos pasando un poco rápido muchas veces la clase de Zoom. Por eso es que si ustedes tienen dudas de repente, es sumamente importante que puedan ir mirando su módulo o material del módulo 6, ya que muchas informaciones se encuentran en este módulo, ¿verdad? Que como ellas las buenas prácticas, eso estuvimos viendo, los microorganismos,
Estuvimos viendo que existen microorganismos que son malos, banales y que son útiles, ¿verdad? Entonces, entre ellos, estos microorganismos, no todos los microorganismos son malos o no todos los microorganismos nos enferman, pero sí existen y por supuesto a través o con la limpieza nosotros hacemos que nuestro producto tenga un bajo nivel de microorganismos y que por ende no, que por ende sea apto para consumo humano y que no te haga nada, no te provoca ninguna infección, ninguna enfermedad. Estuvimos viendo cómo se reproducen, ¿verdad? ¿Qué necesitan para reproducirse? Estuvimos viendo que necesitan humedad, temperatura, tiempo, entre otros. Estuvimos viendo qué es la contaminación cruzada, en qué consiste, ¿verdad? Cuáles son los tipos de contaminación, tanto cruzada como directa. Estuvimos hablando un poco también de cuáles son las temperaturas adecuadas para refrigerar o congelar nuestros alimentos, de acuerdo al tipo de alimento. Estuvimos viendo que, por ejemplo, los vegetales normalmente tienen que estar entre 10 y 15 grados, no necesariamente tienen que estar congelados, ¿sí? Sino que bien fresquito, en una temperatura de 10 grados, espectacular se mantienen tanto los tomates, las verduras y la cebolla, etcétera. Luego, por supuesto, ya productos que vamos a congelar, como carnes, tienen que estar a menos 18 grados, de 0 a menos 18 grados para asegurar. Estuvimos hablando de la cadena de frío, la contaminación, cómo se puede ocasionar, tanto contaminación vegetal, física, química, microbiológica, etcétera. Estuvimos analizando punto por punto cómo se puede ocasionar cualquiera de estos tipos de contaminación. También esta parte es sumamente importante resaltar nuevamente, que es la de en una heladera o en una cámara de frío, cómo tengo que almacenar mis productos. Siempre tiene que ser abajo la materia prima cruda, en el medio la semi o semi elaborado y arriba siempre ya los productos terminados, ¿sí? Luego hablamos en qué consiste la congelación de los alimentos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Sí? ¿Qué ocurre al congelar los alimentos? Porque muchas veces al congelar un alimento y al descongelar ya no quedan lo mismo, porque también es importante de repente hay herramientas que congelan mucho más rápido en menos tiempo, que eso evita también que se descomponga la textura de ciertos alimentos. Estuvimos aprendiendo el rigor mortis, el proceso de maduración de la carne. Estuvimos hablando de cuál es la manipulación correcta y el envasado de las carnes rojas, ¿sí? Cómo podemos evitar una contaminación cruzada en estos casos. Y estuvimos hablando también seguidamente de los cortes, diferentes tipos de cortes que encontramos en la carne de vaca, como por ejemplo la carne de primera, que por supuesto son las carnes un poco más blandas también, y su tipo de cocción. Acá ya empezamos a hablar nosotros los tipos de cocción. Tenemos estuvimos hablando del lomito, colita cuadril, cuadril ancho, bola de lomo, y para qué sirve más o menos, y el peso aproximado que debe de tener. Eh, los cortes de segunda, los cortes de tercera, estuvimos hablando de los puntos de cocción de las carnes, las temperaturas que están en esos tipos, en esas temperaturas de cocción. Y en esta parte estuvimos hablando de básicamente uno de los temas más importantes de este curso, que son los métodos de cocción, en el cual aprendimos los métodos de cocción húmedos, como por ejemplo blanquear, hervir, estofar, guisar, al vapor, microondas. Estuvimos hablando punto por punto. Yo sé que ya cada uno de ustedes memoriza esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto estuvimos ya viendo en nuestras recetas, estuvimos ya repitiendo y repitiendo, y yo estoy seguro de que ya todos ustedes manejan estos vocabularios gastronómicos,
¿verdad? Que estuvimos aprendiendo, y también sobre los métodos de cocción seca, que aprendimos lo que es salteado, el asar, el grillar, el freír, o hornear y gratinar. Estuvimos aprendiendo todo eso, estuvimos aprendiendo la reacción de Maillard, ¿verdad? Eso que estuvimos aprendiendo ya, diferentes recetas, que es la de sellar siempre primero mi carne, tanto en mi borí, en mi pollo a la portuguesa, en mi salsa, etcétera. La importancia y de por qué es recomendable siempre sellar o rehogar mi materia prima para tener mi producto final. Ahora estuvimos hablando sobre hornear, a qué temperatura le llamamos temperatura baja, media, alta, según lo que nos dice nuestra receta, porque van a haber recetas donde nos les va a decir cocinar por 10 minutos a 200 grados, lo que directamente les va a decir cocinar por 20-30 minutos a temperatura media. Entonces yo ya sé que tiene que ser hasta 180 grados como máximo, ¿sí? Todo eso estuvimos aprendiendo, los métodos de cocción mixto. Hablamos ya también de las menudencias, de las achuras, de qué es el hígado, el mondongo, qué tipo de cocción se realizan para cada menudencia, ¿sí? Tanto el estofado, escapado, grillado, etcétera. También hablamos un poquito, ya que estuvimos aprendiendo a hacer una cazuela de surubí, estuvimos hablando un poco también de cuáles las características y el manejo higiénico que debe tener un pescado antes de consumir o antes de procesar. En este caso, por qué también los pescados se descomponen más rápidos, ¿verdad? Estuvimos aprendiendo del por qué pasa eso. Y seguidamente pasamos, por supuesto, al eje de nuestro curso también, que es el aprendizaje o aprender, aprendimos en este caso los cortes de vegetales, ¿verdad? Estuvimos aprendiendo de qué es el brunoise, el corte jardinera, la macedonia que usamos en el boriborí, el mirepoix que usamos en la salsa básica de tomate para meter en el horno y hornear, las julianas también que estuvimos aprendiendo en la tarta de cebolla, el vichy, que son los cortes en rodajas que aprendimos en el corte de zanahoria para ponerle a nuestro boriborí. Estuvimos practicando el corte chiffonade, ¿verdad? En la cebolla, por supuesto, en juliana o en pluma. Eh, Todos estos, y la mayoría de estos cortes hicimos en este curso, ¿verdad? Si bien hay cortes que no practicamos, ¿verdad? Pero que sí es importante manejar y saber. También los fondos, la clasificación de los fondos, fondos claros o oscuros, cuál es la finalidad de un fondo, cómo se elabora un fondo. Estuvimos usando varios tipos de fondos en este curso. La sopa, ¿verdad? También, qué vendría a ser la sopa, cuáles son las tipologías de las sopas, los tipos de sopas que encontramos. Y seguidamente pasamos, por supuesto, a las salsas, pero antes de pasar a las salsas, tuvimos que aprender qué es el roux, ¿sí? El roux, aprendimos a hacer un roux eh, eh, en la salsa bechamel para ñoquis, estuvimos haciendo salsa blanca para relleno de empanada, así que yo creo que la mayoría ya maneja a la perfección, casi toditos. Me enviaron sus videos realizando estas recetas, así que creo que ya todos manejan lo que es el RUX, ¿verdad? También los tipos de salsas que eh, obtenemos gracias a la cantidad de RUX. Si le ponemos más, sale más espeso; si le ponemos menos, sale menos espeso, ¿sí? Aprendimos también sobre otros espesantes, por supuesto, ya que es la salsa, básicamente cómo está compuesta, que existen de diferentes tipos de salsa, como por ejemplo salsas madres, salsas madres oscuras, salsas madres claras, salsas madres calientes, salsas madres frías.
¿verdad? Y cómo se derivan de ellas otras salsas. Y entrando un poco a la última parte, también estuvimos viendo sobre los agentes leudantes, tanto físicos, químicos, biológicos, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de un agente leudante? Estuvimos mencionando punto por punto cuáles son los agentes leudantes químicos, que en este caso, por ejemplo, un polvo de hornear estuvimos usando más en la parte de confitería para hacer los bizcochuelos, los alfajores, las galletitas, entonces le pusimos un poco de polvo de hornear. También utilizamos los agentes levantes físicos, que era batir los huevos, ¿verdad? Y por supuesto el agente levante biológico que ustedes mismos utilizaron en el panchito, la levadura, en este caso, tanto fresca y seca, que básicamente ya les estuve explicando las proporciones que vamos a estar o que se utilizan o se recomiendan en cada preparación. Y para ir cerrando este módulo, estuvimos hablando un poco del queso, los diferentes tipos de queso, tanto mozzarella, queso ricota, queso paraguay, los aceites, también las temperaturas en las que se queman los aceites y cuáles son los aceites también más recomendables para cierto tipo de preparación, ¿sí? Estuvimos hablando de la diferencia muy importante de siempre manejar tanto la margarina vegetal como la manteca de origen animal. ¿Sí? Entonces, todo esto estuvimos hablando, fue bastante extenso esta, este, este módulo 6 y básicamente fue uno de los módulos más largos, así que eh, espero que hayan aprendido. Yo sé que la mayoría también ya estuvo prácticamente dominando esto. Si bien parece que es mucha información, con el repaso y el volver a leer, muchas veces se va o uno va aprendiendo, ¿verdad? Y por supuesto, ya estuvimos eh, hablando de la parte práctica, estuvimos haciendo ya tanto de receta paraguaya, desde los más fáciles hasta las recetas más, un poco más trabajadas. eh, y por supuesto, en estas últimas clases que aprendimos a hacer no torta, bizcochuelo, hablamos sobre la diferencia entre una torta y un bizcochuelo, que prácticamente es la cantidad de materia grasa que tiene la torta, y el bizcochuelo solamente tiene tres ingredientes: huevo, azúcar y un poco de harina 4-0. Entonces, todo eso estuvimos aprendiendo. Espero que a lo largo de este curso hayan aprendido lo suficiente, les haya gustado. Espero que hayan, por supuesto, esto van a seguir poniendo en práctica, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que esto vamos a ir perfeccionando a medida que vayamos practicando. Entonces, nada más que desearles éxitos en cada uno de sus emprendimientos también, y por supuesto que vayan estudiando, que estudien, ya que como saben, en estos días ya vamos a estar teniendo nuestra evaluación final. Les voy a estar esperando a todos. Por supuesto, es importante que puedan volver a releer, mirar los videos, ya que vamos a estar trabajando en grupos. Y por supuesto vamos a estar demostrando todo ese conocimiento aprendido. ¿Sí? Así que nada más desearles y decirles, ¿verdad? También de que estoy y sigo estando a disposición para poder ayudarles en las dudas que tengan. Entonces, para ir cerrando también esta clase, y vamos a estar en contacto de igual forma acá en el grupo de WhatsApp. Así que nos vemos, vamos a estar en contacto en el grupo de WhatsApp y coordinamos, por supuesto, el día de la evaluación final. Así que nos vemos oportunamente. Chao, chao.